he visto que en las religiones tienen muy marcado, ¿verdad? Que todo tipo de conocimiento espiritual, ¿verdad? O conocimiento esotérico que no va ligado a su religión o a la Biblia, este tipo de seguidores, ¿verdad? Lo asocian como si fuera algo del diablo. Y yo me he dado cuenta que hay múltiples de cosas que ellos dicen que es del diablo, ¿verdad? Pero ellos ni siquiera saben qué significa del diablo, ¿verdad? Porque del diablo sería que lo creó el diablo, ¿verdad? Pero el diablo no es creador. O sea, entonces, ¿cómo es posible que tú puedes decir que algo es el diablo, ¿verdad? Si el diablo no es creador, el único que crea cosas, ¿verdad? Es el Espíritu y Dios. Y todo lo que hizo Dios, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Todo lo que hizo Dios es bueno. O sea, Dios creó al hombre bueno. Dios creó a las plantas, a los árboles, ¿verdad? A todos los materiales de la tierra, a todo lo visible y lo invisible bueno. Pero lo que pasa es que cuando tú creas algo bueno, ¿verdad? Y lo agarra o lo opta por usar algo que está corrompido, ¿verdad? Por la oscuridad o por la maldad, todo lo bueno lo vuelve malo, ¿verdad? Es como si yo, no sé, Dios creara un martillo para construir tu casa y viene una persona mala y lo usa para matar a alguien. Entonces, todas las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Realmente son buenas, ¿verdad? Porque básicamente la creación de Dios es buena. El malo es el humano. Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que todas estas cosas que usan las personas espirituales, ¿verdad? O que tienen conocimiento del New Age, ¿verdad? Ellos lo asocian como algo malo, cuando realmente estas cosas no son malas, los malos son los que lo usan. Y esto va de la mano, ¿verdad? También con el conocimiento religioso, que hay una rama ya de la religiosidad que se llama santería, ¿verdad? Que la santería básicamente es rezarle a santos para que te den cosas. Y esto es lo mismo que hacen las personas espirituales, ¿verdad? Que ellos le rezan al universo, ¿verdad? O con su poder interior, ¿verdad? Con su poder del yo soy, ellos dicen, yo manifiesto salud, ¿verdad? Ellos están utilizando a través del yo. ¿Y el yo qué es? El yo es la mente. Entonces están usando el ego. Entonces, el usar el yo, ¿verdad? Es como utilizar el poder de la mente de Satán, ¿verdad? Por eso ellos dicen que todas estas cosas, ¿verdad? Son del diablo, ¿verdad? Pero no, o sea, el yo no fue creado, ¿verdad? Para utilizarlo a través del ego, ¿verdad? Que lo mismo de la santería, que los santos Dios no los creó para que los alabáramos, ¿verdad? Ni para que nosotros le pidiéramos cosas, sino para que sean ejemplos de vida. Y yo me he dado cuenta que esto va de dos polos, ¿verdad? Del hecho de la espiritualidad y de la religiosidad, que unos se ponen a pedirle cosas a través del universo y a través del yo soy, ¿verdad? Del yo mismo, y otros le piden a los santos, pero los que la hacen así a santos, ¿verdad? O a vírgenes, ¿verdad? O le piden cosas, no sé, a San Judas, ¿verdad? O a la Santa Muerte. Los que hacen eso es que básicamente lo hacen para el ego también, ¿verdad? Porque piden para ellos, que normalmente utilizan esto como para servirse a sí mismos, ¿verdad? Para pedir dinero, para pedir amor, para pedir salud, y todo eso es para ellos. Nunca lo hacen, ¿verdad? Para alguien más. Entonces, ¿para quién piden cosas? Ellos piden amor para ellos mismos, para el yo. Entonces, ambos, son utilizados por el yo, por Satán. Y cuando ellos hacen oraciones, ¿verdad? A un santo, le están pidiendo también al diablo, ¿verdad? Le están pidiendo al yo, a la mente, porque es una energía, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ¿verdad? No es que sean del diablo, no es que Dios nos creó, ¿verdad? Con este poder de manifestar cosas, este don de creación que nos da el espíritu para que lo utilicemos para el mal, sino que simplemente hay gente mala que usa la espiritualidad, ¿verdad? Para enaltecerse a sí mismos, que este es el concepto, ¿verdad? Del ego, el buscar cosas para sí mismos. Y yo me he dado cuenta que ambos estos polos, ¿verdad? De la religiosidad y de la espiritualidad New Age están peleados, porque ellos dicen que su conocimiento del otro es equivocado, cuando ambos usan, ¿verdad? El conocimiento espiritual para ellos mismos, para el ego. Y es muy gracioso ver cómo se ponen a discutir que este lado tiene la razón, ¿verdad? Cuando ambos son personas poseídas por el ego, ¿verdad? Que tratan como de imponer sus creencias a los demás y usan la espiritualidad desde el modo supervivencia, ¿verdad? Que es para pedir cosas para sí mismo, para mejorarse a sí mismo, ¿verdad? Y nunca lo utilizan para ayudar a alguien más. Y estas cosas, ¿verdad? Del hecho de creer que todo es del diablo, ¿verdad? Como el manifestar o el usar los ojos, los ojos de Fátima, me parece que se llaman, ¿verdad? El ojo para repeler malas energías, ¿verdad? O que todas estas cosas, ¿verdad? Solamente tienen poder si tú crees en ellos. Y es lo mismo, ¿verdad? Que la oración. Cuando tú oras, solamente tiene poder si tú crees en lo que le estás orando, ¿verdad? Porque hay un versículo de la Biblia, ¿verdad? Que había un enfermo de lepra, ¿verdad? Que estaba siguiendo como a Jesús, ¿verdad? Y cuando lo alcanzó le dijo a Jesús, ¿verdad? El enfermo de lepra, que su fe lo había curado, es decir, que su fe a través de él, ¿verdad? Lo curó. O sea, Jesús ni siquiera tuvo que hacer nada. Él solamente tuvo que canalizar su fe en él, ¿verdad? Porque él creía en Jesús. Y entonces el creer que él lo iba a sanar, lo sanó. Entonces es lo mismo, es la creencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Y todas estas cosas que nosotros tenemos como en símbolos, ¿verdad? O en objetos espirituales, solamente tienen poder si nosotros creemos en ellos, ¿verdad? Si nosotros le damos nuestra energía, ¿verdad? De creación, que básicamente es el único concepto que hace que las cosas tengan poder, ¿verdad? La creencia, el poder, ¿verdad? El poder mental. Y luego, yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que este tipo de personas que satanizan todo, ¿verdad? Como el hecho de usar dones espirituales, que esto ya es algo extremista, ¿verdad? De los religiosos, que los religiosos niegan totalmente el poder del espíritu, ¿verdad? Ellos se vuelven tan fanáticos religiosos, ¿verdad? Y dogmatizados por la mente, ¿verdad? Que básicamente empiezan a adorar a la Biblia, pero no conocen el conocimiento de la Biblia. Es decir, ellos dicen, el conocimiento de la Biblia es la verdad, pero no lo conocen, porque si lo conocieran, ¿verdad? Ellos se darían cuenta que los dones espirituales salen en la Biblia, ¿verdad? En Corintios, y los dones espirituales, ¿verdad? Fueron dados por Dios para que nosotros pudiéramos
ser como soldados de Dios, ¿verdad? Trabajadores de Dios o servidores de Dios, ¿verdad? Como voceros de Dios, porque antes en la antigüedad Dios utilizaba voceros para dar su mensaje, ¿verdad? Porque Dios es como está en el cielo, ¿verdad? Está en esa energía, ¿verdad? Es como si fuera el aire y la tierra, pues la tierra tiene más peso, entonces va a estar abajo, y el aire es ligero, entonces va a estar arriba. Para que el aire pueda para que el aire pueda estar en la tierra, tiene que volverse pesado. Entonces Dios utilizaba voceros, utilizaba seres de materia, ¿verdad? Como Jesús, ¿verdad? Como Eliseo, ¿verdad? Como Moisés. Entonces todos estos voceros son eso, son básicamente intercedores, ¿verdad? Y conectores, ¿verdad? De Dios, para que Él pueda interactuar, ¿verdad? Porque si tuviera que Dios interactuar, ¿verdad? Que es una energía ligera, tendría que volverse material, ¿verdad? Y volverse humano. No puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Ser aire y energía. Entonces, si fuera energía en la Tierra, solamente lo veríamos con una bola de luz, ¿verdad? Pero no podría comunicarse. Entonces tendría que ser como nosotros, ¿verdad? Como un humano. Es por eso que estaba Jesús, ¿verdad? Entonces, como todo esto es material, ¿verdad? Nosotros interactuamos a través de la materia. Y estas cosas, ¿verdad? Que nosotros utilizamos, ¿verdad? Son dones espirituales que sirven para el espíritu, ¿verdad? Entonces, yo me he dado cuenta que estas personas niegan todos estos dones espirituales por ignorancia, ¿verdad? Porque se vuelven extremistas religiosos y luego ellos empiezan como a negar, ¿verdad? Que nosotros somos seres espirituales, ¿verdad? Ellos piensan que Dios es la Biblia, ¿verdad? Pero básicamente la Biblia es un libro, ¿verdad? Dios está en el cielo. Piensan que Dios solamente está en la Biblia, ¿verdad? Y que todo lo espiritual ya no existe, que la única forma, ¿verdad? De que tú puedes sanar a alguien es solamente con la Biblia, ¿verdad? Que el único conocimiento espiritual que existe es la Biblia, ¿verdad? Y empiezan a negar como los dones que te da el espíritu. Que yo me he dado cuenta que hay gente que tiene como visiones, ¿verdad? Y así conocimiento canalizado por el espíritu, que le da el espíritu a través de sueños, y ellos lo niegan, que dicen, no, es que Dios solamente, la única manera que Dios se comunique es a través de la Biblia. Y la misma Biblia dice, ¿verdad? Que Dios nos dio dones espirituales, ¿verdad? Y a unos los hizo profetas para que profeticen. Jesús nos hizo profetas para que nosotros profeticemos. Y ser profeta significa eso, ¿verdad? Que nosotros podemos tener visiones, ¿verdad? Recibir conocimiento a través de sueños. Y ellos lo niegan. ¿Por qué? Porque son fanáticos, o sea, son extremistas. Y yo me he dado cuenta, ¿verdad? Que por el hecho de que ellos, por ejemplo, no conocen esto, para ellos no existe. O sea, son gente ignorante, estúpidos, ¿verdad? Porque un estúpido habla de cosas que no conoce, ¿verdad? Porque básicamente un estúpido pues se pone a decir, no, pues eso de tener visiones a través de tus sueños es el diablo. Pero tu propia Biblia, ¿verdad? Que ellos adoran, básicamente lo dice, que hay gente que tiene como dones de profecía, otros de sanación, otras de expulsar demonios, ¿verdad? Y ellos dicen, no, tú deja que solamente Dios es el único que puede expulsar demonios, pero nosotros somos canales de Dios. O sea, ¿cuál es el propósito de un alma en la tierra, ¿verdad? Que mandó Dios, ¿verdad? ¿Cuál sería el propósito de Jesucristo? Pues eso, si Dios encarnó en Jesucristo, ¿verdad? En Eliseo fue por eso, para sanar gente, ¿verdad? Para expulsar demonios. Entonces, este tipo de personas son gente extremista, es por eso que ellos no pueden ver, ¿verdad? Que hay cosas que no están en la Biblia y que son parte del espíritu, ¿verdad? Porque la Biblia pues tiene muchísimos libros que se perdieron. Entonces, ellos no entienden que Dios no es como una institución, ¿verdad? Que básicamente se limita a las palabras escritas, sino que el espíritu es nuestra identidad, ¿verdad? Es como si yo me pongo a plasmar mi forma de pensar, mi biografía, ¿verdad? Y hay cosas que no escribí, ¿verdad? Entonces, para que tú puedas ver lo que es el espíritu, tienes que conocerme a mí, ¿verdad? El que no conoce a Dios no entiende que todas las cosas son posibles, ¿verdad? Que Él puede sanar, Él puede juzgar, Él puede revivir muertos, ¿verdad? Él puede hacer canalización, mensajes, porque básicamente Él es omnipotente y puede hacer lo que Él quiera. Entonces, estas cosas, ¿verdad? Que Él creó en la tierra, las hizo porque son buenas, pero el malo es la persona que las utiliza, ¿verdad? Cuando se pone a utilizar lo bueno para el mal, que hasta tú puedes, imagínate, tú puedes ser religioso y empezar a adorar a Dios y decirle, Dios, por favor, mata a todos mis enemigos, que les vaya mal a esa gente maldita. Entonces, imagínate, ¿por qué tú piensas que por el hecho de ser religioso, ¿verdad? Tú eres bueno y utilizas estas cosas, ¿verdad? A través de la mente, desde el ego, porque es lo mismo que yo me ponga, ¿verdad? A utilizar magia negra y a pedirle la muerte a mis enemigos, que yo le pide a Dios la muerte de mis enemigos porque estoy corrompido por el odio. Entonces, es lo mismo. O sea, tú eres una persona mala, ¿verdad? Solamente que utilizas el escudo de creer que estás en el camino correcto porque básicamente tú mismo lo crees, pero no es así. O sea, el camino correcto es ser como el espíritu, ¿verdad? Y vivir en santidad del espíritu. Y yo me he dado cuenta que sí, estas cosas, por ejemplo, estas cosas de manifestar cosas, ¿verdad? Utilizar objetos espirituales, también el hecho de andar pidiéndole cosas a los santos, ¿verdad? O no sé, hacer como rituales religiosos, que hay muchas cosas que son rituales religiosos, ¿verdad? Y materialistas, ¿verdad? Que yo me he dado cuenta de esto. Que he visto como que luego se ponen así a hacer retiros espirituales, ¿verdad? O van a la misa y empiezan a partir así, esta es la ostra y aquí está el cuerpo de Cristo. O luego se ponen a hacer como ayunos, ¿verdad? Para que ellos piensen que están como purificando su alma, o sea, son rituales materiales, ¿verdad? O luego cuando le hacen la bendición así le echan agua bendita, ¿verdad? A la gente, o sea, todas estas cosas son rituales, ¿verdad? Es lo mismo que yo me ponga a hacer una limpia con un huevo, ¿verdad? O que le eche agua a una persona, son rituales porque son cosas materiales. Pero el verdadero poder, ¿verdad? De todos estos rituales viene en la creencia, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? Ya sean como cosas espirituales, que sean objetos, ¿verdad? Todas estas cosas que son rituales religiosos, ¿verdad? De andar partiendo el pan o la Eucaristía, ¿verdad? Todas estas cosas no tienen ningún poder ante Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que protege, Dios es el que da santidad, Dios es el que es omnipotente, ¿verdad? Él puede crear cualquier cosa. Entonces,
esto de hacer cosas por tu propia voluntad, ¿verdad? Y no la de Dios es eso, es satanismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de buscar, ¿verdad? El centrar nuestra atención en Dios, ¿verdad? En el Espíritu, en el poder del Espíritu y creer con Él con toda nuestra energía y creer que no necesitamos objetos, no necesitamos santos, no necesitamos rezarle a otras personas, sino rezarle a Dios para entender que es el único que puede protegernos de todo mal, dar la confianza plena de que no necesitamos cosas materiales, ¿verdad? Ni buscar cosas materiales, porque Dios es el único, ¿verdad? Que se preocupa por nosotros y todas las cosas que nosotros busquemos, Él nos las va a dar, ¿verdad? Como comida, sustentos económicos, ¿verdad? Necesidades que nosotros tenemos, salud, todas estas cosas nos las da Dios, ¿verdad? Nos las presenta a través de personas o situaciones que nosotros podemos seguir. Entonces, Dios es el mayor poder espiritual que existe. Y el hecho de vivir de esta manera, ¿verdad? Creyendo que tú necesitas manifestar salud, dinero, eso es porque no tienes fe en el Espíritu, que el Espíritu lo creó todo. O sea, ¿quién es más poderoso que el que crea lo creado? Entonces, Dios es el único que puede hacer esto. Y cuando tú le das toda tu fuerza, ¿verdad? Y atención al Espíritu, pues el Espíritu empieza a obrar en tu vida, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta que hay personas que son como estas personas que se dedican a manifestar. Y yo, todas las que he visto están jodidas. O sea, todos son pobres. O sea, ¿cómo es posible que ellos tengan tanto conocimiento de manifestar? Que en el portal 88 voy a hacer el ritual para traer abundancia y voy a poner un plato de arroz y no sé qué. Y son pobres. O sea, todos viven bien jodidos. Y este tipo de personas, ¿verdad? Que también son religiosas, que todo el tiempo se la piden, le piden pidiendo dinero a Dios y son pobres porque ellos no trabajan. O sea, si tú quieres ser abundante, tienes que vivir como una persona abundante, ¿verdad? Tener una mentalidad de abundancia, ¿verdad? De sentirte abundante y creer que es buena tu vida, ¿verdad? De sentirte agradecido porque tienes salud. Eso es sentirte abundante, dar gracias, ¿verdad? Por tu abundancia. Yo, por ejemplo, yo me siento abundante porque tengo la capacidad para hablar, ¿verdad? Mi cuerpo está completo. Entonces yo le diría a Dios, gracias por darme la oportunidad de tener 2 piernas, de poder caminar, porque hay gente que no lo hace, por darme la oportunidad de comer lo que sea hoy, ¿verdad? Porque hay gente que no tiene que comer. Me siento muy agradecido. Eso es sentirse abundante y eso lo atraes a tu vida, ¿verdad? Cuando empiezas a ser agradecido. Entonces, si yo me siento agradecido, pues no voy a andar pidiendo cosas, ¿verdad? Si hay cosas que me pasan, pues yo sé que Dios me las va a dar, ¿verdad? Porque soy agradecido y sé que Dios me cuida. Entonces es esto, la energía, ¿verdad? Y la importancia de entender que todas estas cosas, ¿verdad? Que Dios creó, ¿verdad? Son buenas, ¿verdad? Pero el que es malo es el que los usa, ¿verdad? Por ejemplo, hay un versículo, ¿verdad? Que dice del vino en Corintios, ¿verdad? Que no todas las cosas, ¿verdad? Del mundo, todas las cosas del mundo Dios las creó para utilizarlas, ¿verdad? Pero no todas las cosas del mundo, las prácticas del mundo nos conviene, porque en ese tiempo, en la carta de Romanos, ¿verdad? Me parece que ellos les dijo que Dios creó las uvas, ¿verdad? Para que crearan vino, ¿verdad? Pero el hecho de emborracharnos no nos conviene, ¿verdad? Aunque lo creó Dios, el hecho de utilizar lo que creó Dios para hacernos daño no nos conviene. Y es así, o sea, hay cosas que Dios creó, ¿verdad? Pero el que nosotros la utilicemos, ¿verdad? Para saciar nuestro ego, ¿verdad? Eso no nos conviene, porque lo utilizamos desde la maldad, ¿verdad? Para distraernos, para disfrutarnos. Es el hecho de emborracharnos, ¿verdad? El querer distraernos, el querer buscar placer para nuestro ego. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad? De utilizar las cosas creadas por Dios para glorificarnos a nosotros mismos, para buscar placer, no nos conviene, sino que solamente es bueno cuando lo utilizamos para utilizar los dones, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es amor, compasión, ayudar, ¿verdad? Perdonar, todas estas cosas sí son buenas, porque una persona, ¿verdad? Que es buena, hasta lo malo lo vuelve bueno, ¿verdad? Entonces, estas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas no tienen ningún poder, ¿verdad? Si tú no lo crees, y todas estas cosas no es que sean del diablo, sino que nosotros somos el diablo, ¿verdad? Y por más cosas buenas que Dios crea, ¿verdad? Una persona que está en la oscuridad siempre lo va a volver malo, pero eso no significa, ¿verdad? Que las cosas creadas por Dios sean malas, sino que nosotros somos malos.